Bueno, este es el seminario número 7, la unidad 3 del sistema nervioso. Vamos a tratar este, de completar lo que no se pudo grabar, ¿sí? Bien, el seminario es bastante extenso, vimos todos estos temas, así que es importante que estén despiertos. Entonces, ya hemos visto célula, vimos tejido la clase pasada, así que ahora ya estamos en esta parte, que es la última, es la más extensa también, pero la idea es que de acá a fin de año ya estos temas ya no se van a ver más, sino que vamos a ver la aplicación de lo que vimos a el desarrollo de órganos y sistemas, ¿sí? Y el primer sistema que vamos a ver hoy es el sistema nervioso. Entonces, lo primero que yo les quería transmitir es el concepto de homeostasis, ¿sí? Que es el equilibrio entre el organismo con el medio ambiente. Este equilibrio o homeostasis se da porque frente a un estímulo externo, el organismo lo interpreta y da la respuesta correcta para enfrentar el estímulo externo que inicialmente la generó. ¿Sí? Entonces, la homeostasis es el equilibrio entre el organismo y el medio ambiente. Va a haber una coordinación de las funciones del organismo que van a permitir interpretar este estímulo externo y dar la respuesta adecuada para dicho estímulo externo. Y esta respuesta es lo que a nosotros nos va a permitir la adaptación. ¿Sí? Este concepto es importante. El sistema nervioso entonces se va a dividir desde el punto de vista anatómico en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso central tenemos los que forman parte de este sistema nervioso son el encéfalo, ¿sí? Que es el conjunto de cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo, y la médula espinal, ¿sí? Que es esta, la que recorre toda nuestra columna vertebral. El sistema nervioso periférico a su vez se divide en dos. Sistema nervioso somático, ¿sí? Que justamente son todos los que están acá en azules, todos los nervios que están acá en azules, que son nervios que van a inervar músculo estriado. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos en la clase pasada? Y justamente es somático porque es voluntario, ¿sí? Y después tenemos el sistema nervioso autónomo, que por su palabra ya sabemos que tiene autonomía. Y son los nervios que van a inervar, son los nervios que salen del sistema nervioso central e inervan músculo liso, ¿por qué? Porque se acuerdan que es involuntario, diversos órganos y glándulas, ¿sí? Entonces, esto es importante esta clasificación. Sistema nervioso central, periférico, dentro del periférico, somático y autónomo. Acá les puse entonces las siglas con las que nos vamos a manejar para nombrar cada uno. Bien, como todo sistema, está formado por no solamente órganos, sino también un tejido. Bien, el tejido nervioso está formado por dos tipos de células. Las células de la neuroglía, que son células que le dan sostén a las células principales de este tejido y que es importante que ustedes las conozcan, que son las neuronas. Las neuronas entonces son células del tejido nervioso que van a producir y van a conducir los impulsos nerviosos, es decir, llevan el mensaje. Fíjense que su estructura es la que también es de esta determinada manera para que puedan cumplir con su función. Vamos a tener un soma donde tenemos que es como la cabeza de la neurona, donde va a estar su núcleo. Van a desprenderse entonces extensiones citoplasmáticas que son estas dendritas, ¿sí? Luego continúa, que acá o sea, está por debajo de estas células amarillitas, continúa entonces el citoplasma extendiéndose en una línea que se denomina axón y termina entonces con este axón terminal, que son unas dendritas terminales que van a permitir la comunicación con la célula contigua.
Bien, este axón que dijimos que está acá por debajo, a su vez está recubierto por una sustancia que es tipo lipoproteico. Ya tienen que entender que lipoproteico es lípido más proteína, que se denomina mielina. Tampoco se ve acá porque está por debajo de las células estas amarillas. Entonces, si yo si yo pienso, primero tengo el axón, después tengo la mielina y después tengo estas células amarillas que son las que se denominan células de Schwann. Entonces, la mielina es lo que permite aislar y permite entonces aumentar la eficiencia de la conducción del impulso nervioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como un cable esto. Entonces, es la parte negra del cable que me permite tocarlo y no electrocutarme. Es decir, que no hay descarga a lo largo del cable, sino que la electricidad o la energía está puesta en el principio y en el final del cable. En lo que es el cuerpo del cable no es que yo lo toco y me transmite energía. ¿Por qué? Porque hay una conducción eficiente desde el principio hacia el final y no hay pérdida de energía en el medio, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, quiero que me dé energía en el medio, tengo que romper el cable. ¿Se entiende la idea? La idea es que la mielina actúa como este recubrimiento negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque me aísla y me permite entonces conducir el impulso nervioso mucho más rápidamente, sin que se pierda energía en el medio, y solamente se da, se genera en el principio y se pierde en el final. No es que se pierde, sino que se transmite hacia otra célula contigua. Entonces, si estamos hablando tanto nervios, vamos a definir qué es un nervio. Bueno, un nervio es el conjunto de axones que conectan los centros nerviosos con los órganos periféricos, ¿sí? Fíjense que acá en la imagen se los muestro. Es el conjunto de estos axones. ¿Sí? Acá tenemos una neurona, otra neurona, otra neurona. Bueno, el conjunto de todos de estos axones de las neuronas que forman parte del nervio se denomina per se nervio. Entonces, los nervios pueden ser o pueden tener vías de conducción, ¿sí? Es decir, puede el impulso nervioso ir desde la cabeza de la neurona hacia el órgano o hacia el tejido, o puede el impulso nervioso ir desde el órgano hacia la cabeza de la neurona. Ese impulso nervioso que va desde la cabeza de la neurona hacia el órgano o al tejido se denomina eferente, y el conducto nervioso que va el impulso nervioso, el que va desde el órgano hacia la cabeza de la neurona, se denomina aferente, ¿sí? De la cabeza al órgano, eferente. Del órgano a la cabeza, aferente, ¿sí? Bien, justamente acá se los puse más, un poco más, científicamente, en palabras más científicas. Entonces, existen distintos tipos de según la dirección del impulso. Los nervios aferentes, que llevan la información del órgano al sistema nervioso central, ¿sí? Que es donde están estas cabezas. O el eferente, que lleva la información del sistema nervioso central, donde están las cabezas, hacia el órgano, ¿sí? Bien, existen distintos tipos de neuronas. O sea, esta y estas son pueden ser existen distintos tipos de este tipo de neuronas, ¿no? Vamos a tener sensitivas que justamente forman parte de nervios sensitivos, motores, ¿sí? Que están formados por neuronas motoras, y mixtos, ¿sí? Nervios mixtos que van a estar formados por interneuronas. Entonces, fíjense acá las imágenes que les dejo. Justamente la morfología de estas neuronas. Fíjense, las neuronas sensitivas, que eran las que formaban parte de los nervios sensitivos, tienen una forma así, ¿sí? Su núcleo, o su cabeza en realidad, está como en el medio de dos despliegues, de un axón que tiene dendritas de un lado al otro, ¿sí? No es como
neurona que yo les mostré, que es la típica. Esta tiene esta forma y es justamente porque van a transmitir los impulsos nerviosos desde el órgano hacia el sistema nervioso central. Van a constituir los nervios aferentes, es decir, si acá tengo el órgano, acá voy a tener el sistema nervioso central. Por eso tienen este tipo de axón con con dos dendritas. Y por eso también el soma se encuentra en el medio, ¿sí? Como si lo más importante fuera, como si fueran unos bracitos. O sea, van a estar agarrando por un lado el órgano o el tejido y por el otro lado van a estar agarrando el sistema nervioso central, ¿sí? Fíjense las interneuronas. Las interneuronas van a comunicar las neuronas sensitivas con las motoras, ¿sí? Entonces, tienen lo mismo, son como dos brazos, pero fíjense la disposición del núcleo, no es la misma, ¿sí? Esto es porque cumplen esta función que es la de comunicación entre neuronas y se encuentran principalmente en el sistema nervioso central, ¿sí? No las voy a encontrar en general fuera de lo que es médula, por ejemplo, ¿sí? Y después tengo las motoras que ya sí tienen un poquito que están más relacionadas con la primera imagen que yo les mostré, donde tengo una cabeza de la neurona con dendritas, sí, que salen de su membrana plasmática. Tengo un axón con dendritas terminales, ¿sí? Y justamente las motoras van a transmitir impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hacia el órgano. Entonces estas eran desde el órgano hacia el sistema nervioso central y estas eran desde el sistema nervioso central hasta el órgano. Y estas comunican entre las dos, ¿sí? Igual ahora tenemos una imagen. Bien, en este esquema lo que les quiero mostrar es exactamente lo que les dije recién. Si yo tengo mi tejido, como por ejemplo mi piel, que está inervado por este axón terminal con estas prolongaciones de mi nervio aferente, que es mi neurona sensitiva, fíjense, lleva el impulso hacia el sistema nervioso central, porque esto que es la médula, que es parte del sistema nervioso central, acá puede o no, pero en general hay una interneurona que comunica entre la neurona sensitiva y la neurona motora. La neurona motora entonces tiene su cabeza acá, fíjense, en el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque recibe la información y la lleva hacia el tejido, ¿sí? Es un nervio eferente la neurona motora. ¿Por qué? Porque es en esta orientación en la conducción del impulso. Entonces, si por ejemplo yo acá me estoy quemando, ¿eso qué implica? Que mi tejido, mi piel va a aumentar mi temperatura. Entonces, estas prolongaciones del axón del nervio aferente, que está formado por neuronas sensitivas, van a sensar el aumento de temperatura. Entonces, lo que va a generar es el recorrido de un impulso nervioso, que justamente va a ser, al ser traducido, es me estoy quemando. Se lo van a comunicar a esta interneurona que le transmite la señal a esta neurona motora que transmite a través de una conducción eferente el impulso nervioso y como está inervando el músculo, le genera una contracción que me permite a mí sacar la mano del fuego y no quemarme. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es este circuito? Entonces siempre voy a tener la neurona sensitiva que va a llevar el mensaje desde el órgano hacia el sistema nervioso central, la interneurona que comunica sensitiva con motora y la motora que lleva el mensaje desde el sistema nervioso central hacia hacia el órgano. ¿Sí? Igual ahora esto lo vamos a seguir viendo en toda la clase. Bien, después tenemos la sustancia gris y la sustancia blanca. En el sistema nervioso central, exclusivamente en el sistema nervioso central, tenemos estos dos tipos de sustancias que va a estar caracterizada por su localización y por lo que la constituye. La sustancia gris en el cerebro se encuentra, fíjense, por fuera y la sustancia blanca por dentro. Ahora, en la médula es al revés.
La sustancia gris se encuentra por dentro y la sustancia blanca por fuera, ¿sí? Justamente por qué tienen estos colores y por qué tienen esta disposición. Porque la sustancia gris está formada por las cabezas de las neuronas, ¿sí? Acá tengo todas las cabezas de las neuronas y acá tengo todas las cabezas de las neuronas. Y la sustancia blanca está formada por los axones. Todos los axones los tengo acá. Y acá tengo todos los axones desplegados hacia el interior del cerebro, ¿sí? Bien. Entonces hablamos mucho de lo que es la transmisión del impulso nervioso. Vamos entonces a definir qué es un impulso nervioso. Esto más o menos lo habíamos visto cuando vimos potencial de membrana. ¿Se acuerdan? Bien, entonces, cuando yo estoy en el estado de reposo, no sé si ustedes recuerdan, yo tenía una carga determinada en el interior celular y una carga determinada en el exterior celular, que se mantenía así por determinada concentración de iones adentro y afuera de la célula. Ese es mi estado de reposo, cuando la célula se encuentra polarizada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que va a venir un estímulo que va a ser sensado por las dendritas del soma de la neurona, es decir, por la cabeza, las dendritas que están en la cabeza de la neurona. Entonces su membrana se comienza a despolarizar, ¿sí? De manera escalonada, es decir, se despolariza acá, se despolariza acá, acá se repolariza, 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 y así, va como generando como un circuito, ¿sí? Hasta llegar hasta el final del axón, hasta llegar al axón terminal, donde entonces va a dar lugar a la transmisión de la información. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan, ¿sí? Cómo era el estado de reposo de una célula. Es este el estado de reposo. Teníamos una carga negativa adentro, una carga positiva afuera. ¿Y esto por qué? Porque en el exterior predominaban los iones sodio que cargaban positivamente al medio extracelular y en el interior predominaban los iones potasio que cargaban negativamente al medio intracelular. ¿Qué pasa cuando recibo un estímulo? Fíjense, las cargas se invierten y a esto se denomina despolarización. ¿Por qué? Porque acá se encuentra polarizada y acá, al invertirse las cargas, se despolariza. Entonces, el medio intracelular, ¿sí? Que tenía potasio, que lo cargaba negativamente, ahora sale el potasio y carga el medio extracelular negativamente. Y el medio extracelular que estaba cargado positivamente porque tenía sodio, ahora ya no va a ser así porque el sodio entra y lo carga positivamente al medio intracelular. ¿Y se acuerdan quién permitía la entrada de sodio y la salida de potasio? Bueno, las bombas sodio, potasio, ATPasa que las vimos en transporte activo. Entonces, un estímulo activa las bombas sodio, potasio, ATPasa, entra sodio, sale potasio y se da la despolarización. Positivo adentro, negativo afuera. ¿Sí? Esto contagia a la porción de la membrana contigua. Entonces, estas bombas sodio, potasio, ATPasa que se activaron acá y permitieron la entrada de sodio y la salida de potasio, ahora contagian a las bombas sodio, potasio, ATPasa que se encuentran en esta zona. Entonces, estas se abren, permiten la entrada de sodio y la salida de potasio, permiten entonces la negativización en el exterior celular y la positivización en el interior celular. Pero estas no se quedan de esta manera, se repolarizan. Estas bombas se inactivan. ¿Por qué? Porque estas ya están activas. Entonces, vuelve entonces las cargas del estado de reposo en esta zona. Se contagia la zona que le sigue y pasa lo mismo. Las bombas sodio-potasio de esta zona se activan, entra sodio, sale potasio, se da la despolarización, pero esta zona no se queda así, se repolariza. ¿Sí? Y así va caminando el impulso nervioso. ¿Sí?
Entonces eso es lo que yo les quise decir un poco acá. En el reposo, entonces, tengo la célula polarizada, tengo en el exterior la predominancia de sodio que carga positivamente, en el interior la predominancia de potasio que carga negativamente. Llega el estímulo, se activan las bombas sodio-potasio ATPasa, el interior entonces ahora se carga positivamente y el exterior negativamente. Esto no es simultáneo en todo el axón, se va dando en ciclos de despolarización y repolarización. Y cuando llega al final, ¿sí? Cuando llega al axón terminal, la manera de comunicarse con la célula contigua, que puede ser una neurona, como muestra este dibujo, pero también puede ser otro tipo de célula, como puede ser la célula muscular, la comunicación es a través de la sinapsis. Y esto nos abre el próximo tema. Bien, la sinapsis entonces, y esto lo tienen que tener de taco, es el modo de comunicación neurona-neurona o neurona-célula, ¿sí? Existen dos tipos de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. La sinapsis eléctrica, se las menciono, no hace falta que la sepan, pero está bueno saber que es en invertebrados, ¿sí? Donde hay como una comunicación, ¿sí? De tanto de la neurona como de la célula, eh, ya sea otra neurona o de cualquier otro tipo de célula, a través de estas proteínas, ¿sí? Que son como canales que van a permitir entonces la difusión de manera automática de iones que van a generar una señal adentro de la célula, ¿sí? Es decir, que no hay otra cosa más que iones y no hay un espacio físico donde esos iones se liberen y sean captados. Simplemente es algo como una inyección que le da de estos iones, ¿sí? Esto es algo muy primitivo. No, nosotros no tenemos, somos seres, somos animales muchísimo más evolucionados y esto entonces en nuestro organismo no existe, pero sí está en animales invertebrados. Bien, en organismos invertebrados. Esto es muy rápido, pero bueno, es bastante más evolutivamente antiguo. Acá tenemos entonces lo que sí me interesa muchísimo que entiendan y que sepan, que es la sinapsis de tipo química, ¿sí? La sinapsis de tipo química no está dada por iones, sino que está dada por moléculas, sustancias químicas que se denominan neurotransmisores, ¿sí? Entonces, fíjense, los neurotransmisores son estos rojitos que se encuentran en estas vesículas y por exocitosis, un determinado medio de transporte que ya lo vimos en la unidad 1, por exocitosis se liberan a este espacio que se denomina espacio sináptico y este espacio sináptico es la distancia entre la neurona y la célula contigua, que puede ser otra neurona, que puede ser otro tipo de célula, tiene receptores que van a recibir a estos neurotransmisores, que son estas moléculas, ¿sí? Y van entonces, al unirse a estos neurotransmisores, generar entonces una determinada señal. A la célula a la neurona va a liberar los neurotransmisores, entonces es una neurona o célula presináptica. Acá se encuentra el espacio sináptico, por eso previo al espacio sináptico está la célula presináptica. Y acá se encuentra entonces la célula postsináptica que justamente se denomina así porque está después del espacio sináptico. Acá lo tenemos más grande, ¿sí? Fíjense, la célula presináptica o la neurona tiene entonces estas vesículas que están llenas de neurotransmisores, que son estas pelotitas celestes. Entonces se encuentran ahí esperando la señal para salir. Llega la despolarización por el impulso nervioso, tu señal para que estas vesículas con estos neurotransmisores sean exocitados. Entonces, se libera al espacio sináptico los neurotransmisores y fíjense estos receptores, ¿sí? Que unen entonces perfectamente al neurotransmisor y generan entonces una señal dentro de la célula que según el tipo de célula va a ser la señal
que se dé, por ejemplo, si es una célula muscular, la unión de estos neurotransmisores a sus receptores, por ejemplo, genera entonces un aumento de calcio intracelular que da lugar a la contracción muscular. Eso lo vamos a ver igual ahora después. De todos los tipos de neurotransmisores que hay, yo les voy a dar estos. Están los neurotransmisores excitadores y están los neurotransmisores inhibidores. Lo que más me gustaría que se acuerden es de la acetilcolina, que es un tipo de neurotransmisor excitador. El resto, con que sepan que es excitadores e inhibidores, está bien para mí. Pero sí, acuérdense que dentro de los excitadores, el único ejemplo que quiero que se acuerden es la acetilcolina. Acá les traje entonces un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de sinapsis química que es con, bueno, les quise como dar un ejemplo como para que les quede un poco más en la cabeza, que es el éxtasis o el MDMA o la pasti también llamada, ¿sí? Que es una droga que se consume en fiestas electrónicas en general, donde al individuo le genera mucha empatía con el otro, ¿sí? Hay conexión con el individuo que se encuentra al lado, una sensación de placer, una sensación de bienestar, de paz consigo mismo. También hay se agudizan mucho los sentidos, como por ejemplo el del tacto, el sentido visual, sí, por eso también hay luces de tantos colores, porque eso les genera también interés. También los individuos que consumen este tipo de drogas pueden también llevarse cremas corporales porque les causa mucho placer pasarse la crema por los brazos, ¿sí? Porque justamente tienen el sentido del tacto muy agudizado. También le genera, frente a tanta luz, puede generarles entonces molestias, es por eso que también siempre tienen lentes de sol puestos, porque le generan este tipo de molestias por la sobreexcitación de las células oculares. También tienen que tener mucha conciencia de que no hay estímulos que están bloqueados, como por ejemplo el estímulo de la sed y el estímulo de orinar. ¿Sí? Es decir, estos individuos necesitan estar hidratados constantemente porque el estímulo de la sed no va a venir nunca si esta droga está activa. Esta droga está en su organismo, ¿sí? Entonces necesitan consumir agua de manera obligatoria. O sea, ellos se proponen eso. Es como que saben que la van a consumir, saben que eso va a estar disminuido y tienen miedo de deshidratarse. Entonces, como medida preventiva, están constantemente tomando agua. Aparte también se mueven mucho, eso hace que gasten muchísima energía, que transpiren y eso los deshidrata, ¿sí? También tienen que tener en cuenta que tampoco les va a venir el estímulo de la distensión de la vejiga cuando la vejiga se llena. Entonces, cada tanto tienen que ir al baño a obligarse a orinar, ¿sí? Por supuesto, no deja de ser una droga, no deja de ser algo que genera una dependencia psíquica y física. Justamente los individuos, como se sienten tan bien, después añoran mucho esos momentos, escuchan ese tipo de música y les causa mucha añoranza porque la pasaron bien, porque se sintieron bien. Pero bueno, más allá de todos estos efectos, ¿cuál es el efecto químico que queremos ver acá? Bueno, esta droga entonces lo que genera es la exocitosis simultánea de neurotransmisores excitadores. Es por eso que el individuo se siente tan bien, ¿sí? No solamente eso, sino que también inhibe la recaptación. ¿Sí? No solamente yo los saco todos, o sea, vacío mis neuronas de mis neurotransmisores excitadores, sino que no impido sí, que se corte esa señal excitadora al inhibir la recaptación. Entonces, es por eso que él dura tanto, ¿sí? El efecto. Y también por eso,
como yo les dije, no les dije, pero les debería haber aclarado que los neurotransmisores son un tipo de señal muy evolutivamente avanzada, pero también es una señal finita, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo más neurotransmisores, no hay más señal. O sea, tengo que volver a sintetizarlos, tengo que volver a fabricarlos. Entonces, si el individuo toda una noche expulsó todas sus vesículas con neurotransmisores excitadores, después voy a tardar unos días, ¿sí? 2 o 3 días, en volver a generarlos. Y esos 2 o 3 días, donde el individuo los vuelve a generar, no tiene neurotransmisores excitadores. Es por eso que el individuo en general tiene tristeza, siente mucha tristeza, ¿sí? Cae como si fuera en una depresión. ¿Por qué? Porque estos neurotransmisores no están. Tienen que volverse a generar. También el individuo muchas veces lo que hacen es prepararse, hacen lo que se denomina, eh, ellos también lo mencionan como me estoy guardando. Me estoy guardando significa justamente eso, no gastar neurotransmisores excitadores para poder liberarlos todos en un momento con la droga, ¿sí? En la fiesta. Entonces se guardan, o sea, si no pueden tener una fiesta atrás de la otra, necesitan tener una fiesta y guardarse, como ellos dicen, o darle un tiempo prudencial para volver a sintetizar todos los neurotransmisores excitadores que puedan durante ese tiempo hasta la próxima fiesta, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa les quería contar de esto? Bueno, esta es o sea, con esta lógica también se diseñan antidepresivos, ¿sí? No de esta manera donde hay una exocitosis masiva y una inhibición de la recaptación, pero por ejemplo, bloqueando de cierta manera la recaptación, los pocos neurotransmisores excitadores que puede tener una persona que tiene un trastorno de depresión, le permiten a esa persona mantener sus neurotransmisores un poco más tiempo en el espacio sináptico y pueden sacarlo entonces de la depresión. ¿Sí? Es la misma lógica que usan ese tipo em, de fármacos. Bien, el sistema nervioso central entonces está compuesto por encéfalo, como les dije, y médula espinal. El encéfalo está compuesto por cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo. Hablemos un poco de ellos. Bueno, el cerebro entonces, como les dije, está dividido en dos hemisferios. Como ustedes deben saber, capaz por la vida, está dividido en dos hemisferios. El hemisferio derecho está relacionado más que nada con todo lo que es artístico. Y el cerebro, el hemisferio izquierdo, está relacionado con todo lo que es exacto, las materias duras, ¿sí? Matemáticas, ciencias y demás. Justamente el cerebro es un centro de motricidad voluntaria, sensibilidad consciente y facultades intelectuales y está protegido por el cráneo, ¿sí? Bien. Existen entonces, bueno, también el cerebro está dividido en lóbulos, está dividido en áreas, ¿sí? El lóbulo, por ejemplo, frontal es un lóbulo que dirige mucho la conciencia principalmente social. Después tenemos el área como es el área motora, el área del lenguaje, ¿sí? Distintas áreas que cumplen distintas funciones, que está bueno que las vean. Yo igual no se las voy a pedir que las sepan. Y después entonces dijimos la médula, que también está compuesto por la médula espinal, que es este órgano cilíndrico que va a ocupar el conducto medular que existe en la columna vertebral. Y está tanto la médula espinal como el cerebro, o como los órganos del encéfalo, están cubiertos por estas tres capas, que son la meninge interna o pía madre, la meninge media o aracnoides, y la meninge externa o dura madre. Por eso cuando tenemos meningitis es la inflamación de una de estas tres membranas. Fíjense acá, tenemos entonces la médula espinal, como les dije, si yo ya se las había presentado, en este conducto medular que está en nuestra columna vertebral y es entonces donde van a radicar los somas, ¿sí? De las neuronas motoras eferentes, las interneuronas y las dendritas
de, las dendritas del axón terminal del nervio eferente o sensitivo. Bien, después hablé un poco de el arco reflejo, donde se define como una respuesta inmediata involuntaria que se va a producir frente a un estímulo. Los componentes del arco reflejo van a ser el receptor, sí, el tejido, por ejemplo, en este caso que es el individuo que se está quemando, que es el tejido epitelial. El nervio sensitivo, sí, que es el que va a estar inervando el tejido epitelial y va a ser el nervio aferente, ¿sí? Porque va a llevar la información desde el tejido epitelial hacia el sistema nervioso central. El centro medular, que es el que va a contener la interneurona, y el nervio motor, ¿sí? Que es el que va a llevar la información desde el sistema nervioso central hacia el órgano efector, que en este caso es el músculo, ¿sí? La importancia entonces de estos reflejos es que la información al no llegar al cerebro hace que el recorrido sea más corto y esto hace que la respuesta sea más rápida, ¿sí? Con lo cual, si esto no fuera así, si llegara al cerebro, se evaluaría la información y se emitiría una respuesta adecuada, se tardaría mucho y el tejido entonces terminaría dañándose mucho más de que si lo gobernara simplemente un reflejo. Lo mismo entonces pasa cuando nos golpeamos, ¿sí? Nosotros nos frotamos para sobreestimular estos nervios sensitivos. De esta manera hay tanta información que tiene que ser procesada por el sistema nervioso central que disminuye el umbral del dolor. Bien, entonces vimos esto, vimos un montón de tejido nervioso. Ahora vamos entonces a empaparnos un poco en lo que es el sistema nervioso periférico, que es todo lo que no es el sistema nervioso central o todo lo que sale del sistema nervioso central. En esta clasificación inicial dijimos que el sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático hablamos de que es voluntario, hablamos que son los nervios eferentes, y ahora ya entendemos este término, es decir, que salen del sistema nervioso central y van a músculo estriado, que lo vimos en la clase pasada, que es voluntario, por eso que el sistema nervioso somático es voluntario. Y el sistema nervioso autónomo, donde tenemos entonces los nervios eferentes que van desde el sistema nervioso central hacia el músculo liso, órganos y glándulas, que son de tipo autónomos involuntarios. Es por eso que lleva este nombre. Bien, entonces acá si se fijan, este es el sistema nervioso somático, que como les dije es voluntario, y son los nervios, constituyen los nervios eferentes que van desde el sistema nervioso central hacia el músculo estriado voluntario, ¿sí? Fíjense acá la imagen, es un músculo estriado y acá tenemos todas las patitas, ¿sí?, de esta neurona que va a inervar cada una de las fibras. Entonces, ¿qué es lo que va a gobernar este nervio? Bueno, justamente este nervio va a gobernar la contracción del músculo, ¿sí? Entonces, cuando este nervio recibe una señal sensitiva que este nervio motor recibe una señal sensitiva que debe contraer el músculo, el impulso viaja a través de su axón y llega entonces a su axón terminal, donde se va a inducir la exocitosis de ciertos neurotransmisores que al unirse a su receptor generan una señal que induce el aumento de calcio intracelular y el calcio entonces provoca la contracción de la fibra muscular. Acá es un poco lo que les acabo de decir, ¿sí? Este es el axón terminal del nervio motor. Estas son las vesículas de los neurotransmisores que van a contener acetilcolina. ¿Se acuerdan que es este neurotransmisor excitatorio que les dije que
traten de acordarse. La acetilcolina entonces se va a unir a los receptores que están en la membrana plasmática de la fibra muscular. Esto entonces genera una señal que permite el aumento de calcio intracelular y el calcio entonces es el que provoca la contracción de la fibra muscular. Eso con respecto al sistema nervioso somático. Con respecto al sistema nervioso autónomo, como les dije, es involuntario, ¿sí? Controla el músculo liso, el cardíaco y el glandular, ¿sí? Se va a dividir en dos, en simpático y parasimpático. Las neuronas del sistema nervioso autónomo simpático se encuentran son aquellas que salen o que se encuentran en las regiones torácicas y lumbar de la médula espinal, ¿sí? A diferencia de estas que salen del parasimpático que se encuentran en el bulbo raquídeo, es decir, en la base del cerebro y en la zona sacra de la médula espinal. Las neuronas del sistema nervioso autónomo somático secretan un neurotransmisor que es la acetilcolina. Y la acetilcolina va directamente al órgano. ¿Por qué les aclaro esto? Porque las del parasimpático no secretan ni acetilcolina ni va directamente al órgano. Secretan noradrenalina, que es una hormona que viaja por sangre hacia el órgano, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso simpático y parasimpático van a inervar los mismos órganos, pero el efecto que tienen sobre ellos es contrario. ¿Por qué? Porque los órganos son estimulados, excitados o acelerados por el sistema nervioso autónomo parasimpático y son inhibidos, relajados o retardados por el sistema nervioso simpático. Esto es al revés de lo que uno pensaría, ¿sí? Uno pensaría, listo, sistema nervioso autónomo simpático, activa, está todo bien, va para arriba. Bueno, no, es al revés. El simpático justamente es el inhibidor, es el que relaja, es el que retarda. Y el parasimpático es el que excita, es el que estimula, es el que acelera, ¿sí? A esto se lo denomina equilibrio neurovegetativo. Entonces acá les puse una tablita, un poco con lo que tenían en la guía, como para no hacerles lío con otras tablas, porque surgieron algunas dudas con esto en la clase. Entonces les puse qué va a generar cada uno de las divisiones en cada uno de los órganos. Entonces, por ejemplo, en el órgano, el parasimpático va a contraer la pupila y el simpático la va a dilatar. En las glándulas salivales estimula la salivación el parasimpático, inhibe la salivación el simpático. En los bronquios, o sea, el sistema respiratorio, va a contraer el parasimpático, va a relajar el simpático. En corazón, disminuye el latido del parasimpático, aumenta el latido del simpático. En el intestino, estimula la actividad, la motilidad gastrointestinal y el simpático disminuye la actividad gastrointestinal. La vejiga, el parasimpático la contrae, el simpático relaja. Y el pene, el parasimpático provoca la erección y el simpático provoca la eyaculación. ¿Sí? ¿De qué depende esto? Bueno, va a depender de los receptores a los que se unan la acetilcolina y la noradrenalina, ¿sí? Es importante, principalmente porque lo que nos había dado muchas dudas en la clase era esta parte, que el corazón, por qué el parasimpático disminuye el latido, por qué el simpático lo aumenta, no debería ser al revés. Bueno, esto es porque en el mismo tejido, la noradrenalina, que es la liberada por el parasimpático, se va a unir a unos receptores que van a lograr la disminución del latido y la acetilcolina, que es liberada por el simpático, se une a sus receptores que aumentan el latido, ¿sí? Entonces, es según los receptores a los que se unen, ¿sí? Y eso va a depender del tejido en el que nos encontremos. Bien, si alguno quiere, acá tienen la bibliografía, es el capítulo 12 del libro de histología que yo les había mandado por internet, que pone un mail, ¿sí? Así que si quieren ver de ahí, no hay problema. eh, Pueden sacar algunas cosas que yo me basé para explicarles. Bueno, chicos, muchas gracias.